Es algo que probablemente llevaba gestándose mucho tiempo, es algo que no es de ayer. La vida nos decía por aquí no es, la vida nos decía cuidado, que vas a chocar, y nosotros seguíamos a 200 por hora sin parar. Asumir que no tenemos ningún control sobre lo que está sucediendo, está pasando por obra y gracia del cielo y que no se puede evitar. Preguntarnos si esto que nos está sugiriendo esta carta nos pilla o no nos pilla por sorpresa. A río revuelto, ganancia de pescadores. Es lo que me llega hoy al sentirme esta carta de la Torre que ha salido para la lectura de hoy con el Matronua Tarot de Valentina de Lucca. Y bueno, desde ahí vamos a tirar del hilo. A río revuelto, ganancia de pescadores. Es un dicho popular en España que de alguna forma resuena con lo que esta carta podría estar sugiriéndonos. De entrada movimiento, de entrada catarsis, algo que recibe esa especie de rayo cósmico o de castigo divino, según como lo podamos entender, ¿no? Y que nos deja en una situación sin escapatoria, es decir, lo que este arcano mayor del tarot nos transmite es que no hay otra cosa que hacer que rendirse a lo que está sucediendo en este momento, si esto está significando pues un reflejo de lo que se muestra en nuestra vida. No hay otra que rendirse a lo que sucede y confiar en que en esa rendición acabaremos encontrando algo que nos beneficie. Para encontrar eso que nos va a beneficiar desde ese río revuelto, desde ese tsunami, desde ese maremoto, desde esa catarsis, desde ese terremoto que lo sacude todo, sacude los cimientos de aquel lugar o estadio en el que estábamos plantados cómodamente, para encontrar la ganancia, digamos, a toda esa catarsis, tendremos primero, como decimos, que rendirnos. Es decir, asumir que no tenemos ningún control sobre lo que está sucediendo, que hay algo que va más allá, que tiene que ver con eso que decimos a veces, ¿no? Del donde manda patrón no manda marinero. Aquí sería también muy adecuado, ¿no? Digamos que patrón, la vida, Dios, decide sacudir el terreno, la alfombra sobre la que estamos sentados, para que algo se mueva hacia una situación diferente. Es algo que probablemente llevaba gestándose mucho tiempo, es algo que no es de ayer. Cuando esta carta, que es un arcano mayor, aparece, es la vida tratando de sacarnos muchas veces violentamente o, digamos, de sopetón, de una sacudida, de una situación que se había convertido en algo cómodo, pero que no nos estaba beneficiando, que nos impedía ir más allá, que nos impedía un progreso por nuestro mayor bien. Quiero también enseñaros la carta alternativa que hizo Valentina de Lucca, la autora de este maravilloso tarot, que se mueve a caballo entre el tarot de Marsella y los clásicos tarots italianos. Hizo esta versión que tengo yo en una edición alternativa llamada La Saeta, y que tiene a este pastor guareciéndose, corriendo, pues de ese rayo que está partiendo el árbol y está buscando un lugar al que ir. En las dos tenemos ese rayo como protagonista, pero aquí tenemos esta carta como más personalizada. Digamos que seríamos nosotros
más allá de la circunstancia que marca la torre, que sería como el inicio de la catarsis. Y aquí seríamos nosotros en nuestro día a día diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? El rayo está partiendo el árbol y de alguna forma lo primero que tengo que hacer es proteger mi rebaño, proteger esas ovejas, esas cabras que estaba llevando a pastar y que la vida me ha dicho que ya no pueden hacerlo allí, que tienen que moverse hacia otro lugar. Entonces, desde esas dos cartas, más bien desde la que nos ha salido, vamos a tratar de sacar un poco más de jugo a esta situación que se ve en este momento en nuestra vida y que nos trata de sacudir el piso, como dicen, de movernos en una especie de terremoto para que aquello que estaba estancado, aquello que no podía seguir como estaba porque nos impedía ir hacia el siguiente nivel, pueda entrar en esa vía de transformación y de progreso. En realidad, si hablamos de transformación, tendríamos que ver más el arcano 13, el arcano sin nombre, más conocido como la muerte. Cuando llegamos a este punto, esa transformación que teníamos en el 13 ya ha hecho un camino y ya está propiciando ese momento cumbre en el que, si nos dimos cuenta y fluimos con esa transformación del 13, pues puede que las cosas sean un poco más ligeras, más livianas. Digamos que cuando esto sucede ya nos lo esperábamos. Por ejemplo, si pensamos en un trabajo en el que estábamos ya hartos, que no respondía a lo que nuestra vida pedía de nosotros en este momento, probablemente habíamos hecho cosas, movimientos, quizá nos habíamos enfrentado con un jefe y nos estábamos oliendo que nos podían echar. Si esta carta llega en ese escenario en el que hemos sido consciente o inconscientemente dando pasos para que, digamos, las cosas nos lleven a ese nuevo lugar al que la vida nos quiere llevar, si hemos ido dando esos pasos, probablemente no va a doler tanto. Cuando esta carta y este arcano mayor de la torre, o llamado la Casa Dios en el tarot de Marsella, se vuelve terrible es cuando ni nos olíamos de qué iba la cosa, cuando nos hemos quedado en esa ceguera, ignorando todos los avisos que la vida nos ha ido dando a través de múltiples señales. La vida nos decía por aquí no es, la vida nos decía cuidado que vas a chocar, y nosotros seguíamos a 200 por hora sin parar. Cuando no hemos hecho caso de las señales y de ese no puedes ir a más de 80, si vamos a 200 vamos a chocar con el camión o con el muro. Este es el momento, como estamos viendo, en el que, según como hayamos sido de conscientes de ese proceso de transformación que la vida nos estaba anunciando un ratito antes, porque esto no llega de un día para otro, según lo conscientes que hayamos sido, va a ser más o menos dura la caída. La vida está abriendo esa cabeza de la torre, está partiendo el último piso para que caigamos con todo. Aquí es donde deberíamos preguntarnos si realmente estamos en ese punto en el que nos lo esperábamos, porque ya hemos ido tomando nota de las señales que venían, o si estamos en un punto con lo que está llegando en el que realmente nos pilla todo por sorpresa, no teníamos ni idea. Esto podría ejemplificarse, por ejemplo, con el típico caso en el que hay una infidelidad, por ejemplo, de pareja, y una de las partes
digamos que recibe esa infidelidad como un jarro de agua fría cuando no se ha dado cuenta de nada, cuando veía en la otra persona a alguien que realmente era quien no era y no quería ver probablemente lo que tenía delante. En ese caso, la caída de la torre va a ser muy dura, va a ser muy dura, va a haber un proceso de shock y de superación de este dolor y de esta circunstancia muy duro. Cuando la persona sabía de esa infidelidad, es distinto. El proceso va a ser duro igualmente, pero no tanto, porque realmente ha tenido tiempo para irse preparando para esa circunstancia. Quizá no se ha divorciado, quizá no se ha separado, no ha tomado las medidas que pues a lo mejor sentía tomar, porque sentía que las cosas le convenían tal como estaban a pesar de esa infidelidad, y en ese caso pues bueno, digamos que va a sufrir porque cuando a lo mejor pues esa pareja infiel le diga que se va definitivamente con su amante y la deja, las cosas van a cambiar, pero ha tenido un tiempo para irse preparando, ha tenido un tiempo para de alguna manera hacerse a la idea de que eso podía pasar. Entonces estamos ante una situación que sí o sí en nuestra vida, en nuestro momento, está pasando por obra y gracia del cielo y que no se puede evitar. Entonces ahora debemos pues preguntarnos si esto que nos está sugiriendo esta carta nos pilla o no nos pilla por sorpresa. Si estamos fluyendo con esa transformación que el 13 y que esa muerte o ese arcano sin nombre nos venía anunciando desde hacía rato. Esto es lo que esta carta significaría pues a nivel universal, lo que esta carta nos podría dar en cuanto a significado que todos conocemos, ¿no? En cuanto a esa catarsis, a eso que nos llega sin que podamos evitarlo. Pero vamos a dejar qué más nos trae a un nivel que vaya un poco más allá de esa tradicional interpretación. Y volvemos a la frase inicial, que aparentemente no estaba contenida en esta carta. A río revuelto, ganancia de pescadores. Lo que nos interesa aquí no es la circunstancia o, digamos, lo amarillista de la situación, del cuadro. Es decir, gente sufriendo algo inesperado. Lo que nos interesa aquí es esa ganancia de los pescadores o, por ejemplo, de ese pastor, ¿no? ¿Qué puede pasar si tomamos esta situación irreversible e inevitable como una oportunidad de cambio y como una oportunidad de encontrar algo provechoso que no hubiéramos encontrado de ninguna otra forma quedándonos en la situación en la que estábamos? Si pensamos en este pastor, imaginemos ahora que el rayo no solo parte el árbol, sino que hace que parte de su ganado se disperse en la huida y también mata alguna de sus cabras, de sus ovejas. Digamos que este pastor pierde el aparente sustento, el aparente foco de su negocio. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si nos encontramos cayendo de esta torre
en una situación que implica quedarnos sin nada o con lo que teníamos muy menguado, con nuestros recursos muy menguados. Cuando pensamos en esa frase, a río revuelto, ganancia de pescadores, debemos ubicarla y conectarla indefectiblemente con el vacío que se crea en una situación de pérdida. Para que los pescadores puedan convertirse en aquellos que encuentran ganancia en el río revuelto, pero no una ganancia que sea un pan para hoy, un hambre para mañana, es decir, apuntándose al carro de lo que se lleva, aprovechando la desgracia ajena, no desde ese lugar, desde el que trata de hablarnos ese dicho. Vamos a imaginar esa frase desde algo más profundo, desde un lugar más profundo. A río revuelto, ganancia de pescadores. No pescadores que tratan de llevarse el máximo pescado posible para acumular, para comer hoy, sino ganancia en ese eureka, en esa luz que se enciende desde esa bombilla que es la mente humana y que nos da una nueva idea de negocio, una nueva idea de cómo movernos en adelante en nuestra vida. Así esa ganancia de pescadores no va a ser una ganancia momentánea, una ganancia que, vamos a perder probablemente antes o después. Tratamos de conectarnos con la ganancia en ese río revuelto y con esos pescadores cayendo de la torre. La ganancia que no se va a perder nunca. Así que hoy sería bonito aprovechar esta carta para ver en lo que nos pueda estar reflejando, en lo que nos pueda estar recordando, sugiriendo, y que resuene con ese movimiento de catarsis que pueda estar afectando a nuestra vida de alguna forma. Vamos a conectar con ella desde una oportunidad para construir una vida nueva, no solamente para aprovechar aquello que está pasando, ¿no? Como podríamos pensar en una riada, en un terremoto, en un tsunami, y esa ganancia que toman los cuatreros, los pillos, en ese pillaje que saquea todo, aprovechando la confusión. No vamos a colocarnos ahí, no nos interesa ser esos pillos en la vida que en cuanto cae ese rayo cósmico y la desgracia se cierne sobre nuestros vecinos, somos aquellos que entran a la tienda de la que ha huido despavorido el dueño para llevarse los televisores, las neveras y todo lo que vendía. Digamos que en esta huida el pastor podría estar experimentando el sufrir el robo de su rebaño, ¿no? Por quizá algunos que supiesen dónde llevárselas o cómo llevárselas a buen recaudo. No queremos entonces ser esos pescadores o esos pastores que aprovechan cualquier desgracia ajena para lucrarse, para nutrirse. No somos esos. Hoy tratamos de ser unos pescadores o unos pastores que aprovechen la desgracia o la supuesta desgracia que podría sugerirnos esta carta para crear desde el vacío que supone el que ya no haya cimientos, el que no haya paredes ni techo bajo el que cobijarse, para lograr
crear algo nuevo, como decimos desde ese vacío. No es nuevo siempre lo que parece nuevo, sino lo que se crea desde algo antiguo que parecía roto, pero solamente se estaba transformando. Lo que es nuevo realmente en esta situación es algo que es distinto a partir de lo que ya había. Solo desde ahí tendremos una ganancia de pescadores a largo plazo. Nos interesa en la vida movernos dando pasos firmes, dando pasos que nos lleven siempre a afianzar todo aquello que vamos logrando, todo aquello que vamos empezando, que vamos caminando. Por eso decimos que eso nuevo que se va a construir a través de esta supuesta desgracia es algo que debe ser nuevo a partir de lo que ya había y que aparentemente parecía viejo. Vamos a tratar de conectar esto de una manera más clara. Si pensamos en las ciudades, normalmente no se construyen tirando abajo todos los edificios que había, dejando a la gente sin casas y haciéndonos nuevos. Las nuevas ciudades se construyen siempre teniendo en cuenta y conservando lo bello, lo armónico y lo inteligente de los edificios que ya estaban. Así las grandes ciudades que progresan son ciudades que tienen edificios modernos, nuevos, que se inspiran en edificios antiguos y también que conservan algunos de esos edificios antiguos. La tradición y la modernidad se va dando la mano. Si tomamos esta catarsis, este río revuelto que hoy nos representa esta carta, como la oportunidad de sintetizar lo que nos sirvió en nuestra vida hasta este momento y de sacar de ese vacío aparente que se genera algo nuevo, tendremos que nuestra vida se convertirá en esa ciudad sostenible, podríamos llamarla así. Tratemos hoy entonces de convertir lo que nos está sucediendo, esto que nos está incomodando, que nos está moviendo los cimientos, para que nuestra vida se convierta en algo nuevo y a la vez en un tomar la lección, tomar la inspiración de todo aquello que aparentemente ya se destruye para desaparecer, pero que en nosotros queda como un pozo de aprendizaje, de sedimento que va a hacer que eso nuevo que estamos creando desde ese vacío aparente tenga una base sólida para que no se caiga. Si hemos estado siempre tirando la casa que había antes sin aprovechar nada de su estructura, nada de lo que realmente funcionaba ahí, vamos a estar construyendo una nueva casa muy endeble. Probablemente los materiales que usemos ahora no sean de la misma categoría que los materiales que sostenían los cimientos de la casa antigua. Hoy podemos aprovechar para sentir que todo aquello que está pasando en nuestra vida
debe tener siempre esta dinámica si queremos que sea duradero, si queremos que sea importante. Aprovechamos el vacío aparente, volvemos a repetir aparente, porque nunca es un vacío total, siempre existe algo anterior que cae, se destruye aparentemente, pero que deja siempre algo. Entonces, desde ahí es desde donde os animamos hoy a conduciros en adelante en vuestra vida, aprovechando ese vacío aparente para crear, para ver puertas y ventanas abiertas donde estaban cerradas, y con la memoria y con todo aquello que ha ido cayendo y que ha ido desapareciendo, de nuevo aparentemente, muy clara, de manera que lo podamos utilizar como compostaje, como aprendizaje para todo aquello que vamos a sembrar a partir de ahora, si lo comparamos con un símil agrícola. Que esta torre, que hoy parece que se nos cae en nuestra vida, dé lugar al faro que ilumina nuestros pasos en adelante. Que esto que de cerca se ve como una desgracia, como destrucción, de lejos y desde los ojos del alma, podamos sentirlo como ese faro, que todo aquello que ha sucedido sea esa luz de la conciencia que nace de la unión de lo experimentado y del interrogante de lo porvenir. Que podamos ver esta carta como la pincelada del artista, tanto de cerca como de lejos. Igual que la pincelada que se ve cuando nos acercamos a un cuadro, a una obra artística, no es lo mismo a una distancia o a otra, pensemos que esta situación que puede estar reflejando esta carta, que puede estar ya sucediendo en nuestra vida o puede estar anunciándose para antes o después, puede verse con una distancia o con otra. De cerca la veremos probablemente como una incomodidad tremenda, como algo que no nos venía realmente bien. Pero de lejos, y como decimos con esos ojos del alma que tienen una pincelada distinta, vamos a verla como esa luz. Principalmente lo que se va a ver más en la distancia va a ser esa luz que desprende la experiencia hecha savia. Nos referimos a la savia del árbol, a esa sangre que se mueve dentro del árbol y que tiene que ver, en este caso, con un juego de palabras que nos lleva a entender que nos interesa más hoy, más que el conocimiento, la sabiduría. Más que saber qué está pasando,
el entender a un nivel profundo, con esa mirada que da el tiempo, qué se estaba moviendo internamente, profundamente, desde aquello que en el exterior ocurría de forma azarosa, difícil de manejar y complicada. Que esta situación que representa esta carta sepamos verla antes de que pase el tiempo, con el debido respeto, con el miedo necesario. Cuando pensamos en esta carta, lo primero que sentiríamos es miedo, es decir, ay madre, lo que se avecina. Que sepamos verla, no con los ojos del tiempo, sino hoy mismo. Que sepamos ver hoy esto que está viviendo nuestra vida en su justa medida, en su justo miedo, en su justa alarma. Que sepamos ver ya que esto que de cerca se ve como algo que realmente nos va a dejar sin nada en algún aspecto de nuestra vida, antes o después se va a ver como una luz, como algo que iluminó el camino. Soy Emilio Ramón, muchas gracias, como siempre, a quienes nos inspiran en estos mensajes que surgen de forma maravillosa a través de las cartas del tarot. Y bueno, hoy la verdad es que no sabía muy bien si iba a poder hacer la lectura. Quise hacerla ayer, pero estoy haciendo un ayuno depurativo que me deja muy flojo y bueno, es lo que tiene. Pero sé que lo hago porque luego me voy a encontrar muchísimo mejor. Pero no sabía realmente si mi cabeza, mi energía iba a estar para hacer la lectura. Me ha costado, pero bueno, algo creo que podremos sacar de aquí interesante y que ha salido finalmente a la luz de ese rayo cósmico que aparecían hoy en esta carta de la Torre y de su versión alternativa de la saeta en este Matrono a Tarot de Valentina de Luca, que realmente te recomiendo, que todavía pues está como muy reciente después de esa campaña de Kickstarter súper exitosa que hizo que cada vez más gente pudiera tenerlo en sus manos. Y bueno, pues desde ahí me despido hasta la próxima lectura. Si te ha gustado este vídeo, tienes muchos más en el canal en esta línea en los que usamos las cartas del tarot y la comunicación también con nuestros guías y maestros, con aquellos seres desde los planos sutiles que nos inspiran y nos guían en ese día a día, para que tengamos algo que muchas veces es algo que ya sabíamos, pero que nos viene muy bien que nos recuerden. Que a lo mejor sabíamos, pero que nunca nos habían dicho de la misma manera, o nunca nos habían dicho tan bonito, o nunca nos habían dicho tan claro. Desde ahí siempre lo que siento que está viniendo en estos vídeos es algo que soy el primero al que le aprovecha y le maravilla una y otra vez. Entonces desde ahí espero de corazón que sea útil para ti y bueno, pues que compartas, que te suscribas si sientes que esto te puede interesar y que desde ahí vayamos pues en este canal creciendo poquito a poco para poder hacer más y mejor. Un abrazo.